¿Qué tal amigos? Estamos en un nuevo programa de Revelaciones sin Fronteras. Como siempre aquí con Jorge Rojas, Rezo Sánchez quien les habla y por supuesto en la producción Fernando Perales. Vamos a hacer un recuento de lo que ha sucedido en todo este 2017. Un año cargado de mucha información que por supuesto queremos compartir con ustedes y que hemos estado divulgando siempre en nuestra página, en nuestro fanpage, por supuesto, y también en base a las entrevistas que hemos venido desarrollando a lo largo de este año. Queremos empezar pues en retrospectiva, porque desde las últimas noticias hasta las noticias que han ido hacia atrás. Yo creo que sería interesante empezar con esta noticia que se dio hace poco, hace unos días nomás, en California, con el lanzamiento de una nueva nave espacial, ¿no? Desarrollado por la empresa SpaceX, que pertenece al magnate Elon Musk. Es un nuevo cohete que básicamente lo están utilizando pues para lanzar satélites al espacio, ¿no? y tiene otros digamos funciones, ¿no? Para servir a la NASA, ¿no? Porque la NASA no es precisamente de la NASA, pero porque esto lo está desarrollando una empresa que se llama SpaceX. Y bueno, la cosa es que mucha gente se confundió, estuvo un poco exasperada, pensaba que se trataba pues, de una nave espacial, pensaba que se trataba de un fenómeno meteorológico, y despertó muchas interrogantes en las poblaciones del estado californiano, ¿no? Y resulta que es la Falcon 9, que es el nuevo, digamos, la nueva tecnología en cohetería espacial. Pero ese es, mira, yo he visto ese video, claro, que fue en California hace una semana habrá sido, pero yo me recuerdo que habrá sido a comienzo de año o el año pasado, de repente un poquito más inclusive, que apareció este mismo, no sé si llamarlo fenómeno, pero en otro lado del mundo. Es un cohete. Apareció, me parece que en Rusia, apareció ese mismo, ¿no? Figura, esa misma imagen, ¿no? Claro, ahora, son prototipos, es que ya se han venido desarrollando varios. Y obviamente cuando Estados Unidos tiene un prototipo es porque Rusia también lo tiene. Ambos, tú sabes, manejan tienen prácticamente la misma tecnología. siempre equipararse, ¿no? Y bueno, siempre como, están ahí. Como los satélites, ¿no? O sea, sí. Empezó Rusia y bueno, Estados Unidos no se quiso quedar atrás. Exacto. Pero bueno, la pregunta es cuál es el fin de esa nave, de ese aparato, ¿no? Bueno, lo están utilizando simplemente para lanzar satélites al espacio. Pero es bastante escandaloso porque deja una estela, ¿no? Bastante rara en el firmamento, ¿no? Y bueno, eso confunde a mucha gente y tiende a pensar pues que se supone que se trata de un fenómeno aeroanómalo, ¿no? Y bueno, se trata pues de una nueva tecnología que es la Falcon 9 nada más. Yo cuando vi eso la primera vez me puse a pensar un poco sobre los chemtrails, ¿no? Dije, caramba, o sea, ya lo están haciendo ya de esta manera un poco más, como dice, rochosa, ¿no? Pero bueno, ahora que ya está prácticamente confirmado que es una nave, bueno, que tampoco, pero los chemtrails es otra cosa, o sea, es simplemente un avión simple que lanza una especie de estela de químicos. Pero esto se parece más o menos, tú ves, ¿no? Se parece más o menos como un gas así, ¿no? Parece una aurora boreal. Algo así, ¿no? Y es una cosa bien interesante, es una cosa bien extraña en el cielo. Y encima si es que la nave está sobrevolando de noche, el espectáculo es impresionante. Eso es lo que pasó en California. Entonces la gente se confundió, bueno, estuvo así un poco alterada, ¿no? Pero se trata simplemente de una nueva tecnología. ¿Qué otras noticias tienes,
Jorge? No, acá está la NASA que está, ¿no?, haciendo unos estudios, unos análisis en el desierto de La Joya, en Arequipa. Ajá. ¿No? Interesante. Lo que pasa que, bueno, el desierto de La Joya en Arequipa, pues su geografía, ¿no?, es muy parecida, pues, a la de Marte, ¿no? Al menos en el aspecto geológico, que se ve en el aspecto árido, ¿no? Inclusive la misma formación de las rocas, la misma topografía, ¿no? Es muy similar, ¿no? Y es uno de los pocos lugares en el mundo que tiene este parentesco, ¿no? No solamente morfológico, sino hasta químico, ¿no? Entonces la NASA ha implantado, bueno, no una base estrictamente, ¿no?, pero están viniendo científicos de la NASA al desierto de La Joya a hacer, como se dice, sus prácticas, ¿no? Porque ya sabemos hace tiempo que la mira de Estados Unidos, de acá a unos 10 años, ya no 10 o a lo más 15, es enviar, pues, a los primeros seres humanos a Marte, ¿no? Entonces, para eso se están entrenando acá, y bueno, no solamente acá, ¿no? También me parece que en un desierto de África, no me acuerdo en qué país, también están haciendo estos mismos ensayos. Pero bueno, ¿no? Y no solamente este es algo nuevo, lo de la NASA, acuérdense que apunta al Perú para hacer sus estudios, ¿no? Al menos en este caso de la exploración a otros planetas. También sabemos que en el Perú, inclusive, la NASA tuvo, como se dice, un punto de apoyo radial, ¿no?, cuando el hombre llegó a la Luna. O sea, cuando el hombre en el año 69 llega a la Luna, o sea, para que haya una mejor comunicación, ¿no?, de la base de Houston, que era la principal, con la sonda espacial que envió el hombre a la Luna, el planeta tenía que tener varios puntos, como se dice, varias antenas, ¿no?, distribuidas uniformemente para que la comunicación no se pierda, no se pierda, no altere la frecuencia. Entonces, en varios puntos claves de la Tierra tenían que tener una especie de antenas repetidoras. Y uno de los puntos, mira, yo no sabía, eso me enteré hace un par de años nomás, de que en el Perú había una antena, ¿no?, una especie de repetidora. ¿Por qué? Porque el cielo, principalmente en el sur del Perú, se presta un poco para que por su atmósfera totalmente limpia, ¿no?, creo que es por Arequipa también, ¿no?, la señal, pues, llegue, como se dice, pues, tranquilamente, con toda la energía, toda la fuerza, ¿no?, prácticamente a la Luna, ¿no? Entonces, el Perú, bueno, tiene se puede decir, sus lugares interesantes para la astronomía a nivel mundial. Inclusive en Atacama, bueno, antes que pertenecía al Perú, en Chile, tienen un observatorio lunar. O sea, tienen, perdón, un observatorio de uno de los telescopios más grandes del mundo para observar la Luna, ¿no? Porque el cielo también es muy altamente despejado. Es un telescopio de la NASA. Es un telescopio de la NASA, exactamente, sí, ¿no? Esto ha sido, pues, claro, en septiembre, ¿no?, es lo que salió esta noticia. Cosas que a veces en realidad ni siquiera sale en el periódico, ¿no? Es un poquito rebuscado esta información. Algo que sería bueno también comentar de lo que ha pasado en este año son las declaraciones de Stephen Hawking. Como siempre lo tenemos presente, porque cada vez que el hombre habla acerca del destino de la humanidad siempre llama la atención, siempre es bastante polémico. En algún momento hablaba, me acuerdo que en algún momento dijo que al planeta le quedan más que 1000 años, pero ahora su pronóstico es que ha reducido esa cantidad de años y lo ha reducido simplemente a 600 años. Y no se refiere exactamente al tiempo de vida que le queda al planeta. El planeta va a continuar. Se refiere al tiempo de vida de la civilización, o sea, de nuestra especie, dado que el cambio climático se está acelerando y está produciendo cada vez el deterioro de la geografía, del círculo de la vida, ¿no? Por ejemplo, ahora ya, pues, se tienen que empezar a hacer abejas mecánicas, ¿no?, que digamos las abejas son las primeras transmisoras de la cadena alimenticia, prácticamente. Es clave, ¿no? Las abejas, ¿no? Entonces, en estos momentos se están extinguiendo las abejas. Y no queda otra cosa más que la ciencia ocuparse de crear abejas que puedan reemplazar aquellas que fueron perdidas, ¿no?, para que se mantenga, ¿no?, la cadena
de vida, ¿no? Por decirlo de una manera. Lamentablemente. Las otras cosas que también considera Stephen Hawking de por qué el hombre ya tiene que empezar a colonizar otros mundos es porque, bueno, estamos frente a problemas que se nos vienen, como por ejemplo escasez de alimentos, escasez de agua, ¿no? Enfermedades. Prácticamente estamos hablando pues de que la humanidad está al borde de sufrir de una especie de las 7 plagas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y es por eso que prácticamente Stephen Hawking ha reducido el tiempo que le puede quedar de existencia a esta humanidad. Es bastante polémico, es bastante interesante lo que dice, es bastante también serio, ¿no? Porque definitivamente de la manera como la humanidad se está comportando, de la manera como el derrotero de la humanidad se viene dando, y cómo el hombre sigue destruyendo la naturaleza precisamente con la finalidad del progreso, entre comillas, ¿no? Entonces prácticamente pues estamos ante un futuro que es bastante incierto y es bastante terrorífico. Leí hace, un resumen de un libro que se llama, y sería muy interesante que lo consigan, que se llama El Segundo Planeta, escrito hace ya casi 40 años. Y más o menos habla algo de lo que me has hecho recordar lo que dice Stephen Hawking sobre el deterioro, ¿no?, que está teniendo nuestro planeta, principalmente por culpa del ser humano, ¿no?, por la destrucción que está haciendo, por la contaminación, ¿no? Pero un factor muy importante, y es lo que habla más este libro, es por el crecimiento de la población. Claro. O sea, ya estamos bordeando ya casi los 7.000 millones de seres humanos, ¿no? Entonces, y el abastecimiento de comida, ya sea vegetal, animal, ¿no?, inclusive el agua, ya se siente un poco, como dice, la pegada, ¿no?, la escasez, ¿no? Entonces, claro, están saliendo interesantes alternativas, pero el desarrollo o el crecimiento de la población humana como que está avanzando un poco más, ¿no? Entonces eso es lo que preocupa, como dice Stephen Hawking, ¿no? Entonces él ya está apuntando, y obviamente es el cerebro más genial, ¿no?, en este planeta. Y esto, el crecimiento exponencial de la población en el planeta es lo que precisamente pues produce que estos seres que dominan el mundo, que ya sabemos quiénes son, ¿no?, empiecen a tener planes para deshacerse de parte de la población, ¿no? Por eso incentivan guerras, por eso incentivan planes de eugenesia, ¿no? Crean virus, ¿no? El negocio de las farmacéuticas es bastante importante para, de alguna manera, eliminar parte de la población. A veces algunas pastillas supuestamente tienen una utilidad, pero te enfermas de otras al final. Eso es provocado precisamente por estas farmacéuticas que buscan otra intencionalidad. Y en fin, tenemos ese tipo de problemas. Por eso hay políticas, inclusive en países, casi todo el mundo sabe que, por ejemplo, en China el matrimonio máximo puede tener un hijo. Bueno, es una especie de control, ¿no?, de natalidad. Pero en Europa, ¿no?, no existe ese control, pero sucede algo extraño, ¿no? Conversando con, familiares, ¿no?, que han viajado bien por allá en Europa, como que los matrimonios no quieren tener máximo 1, 2, 3 hijos, más bien el gobierno incentiva, sí, al menos en la Europa, ¿no?, incentiva, ¿no?, a que la población crezca un poco más, ¿no?, le da pues, inclusive buenos seguros, cosas, buena educación, etcétera. Claro, todo lo contrario a lo que sucede, pues, lamentablemente en los países, ¿no?, del tercer mundo o el desarrollo, ¿no?, donde más bien pues seguimos creciendo un poco desordenado y irresponsable, ¿no? Y eso es lo que sucede, se puede decir, casi en el 80% de la población mundial. Entonces, esa es una de la mira pues, de Stephen Hawking, de que si sigue este ritmo, tenemos pues prácticamente, no nos queda otra que colonizar pues otros planetas, ¿no? Y el más cerca pues obviamente es Marte, ¿no?, que más o menos cumple con las condiciones
¿no? Mínimas al menos necesarias para poder albergar una colonia ya, ¿no? Porque si recuerdan ustedes, se descubrió un sistema planetario, TRAPPIST-1, pero para llegar hasta TRAPPIST-1 se requieren de 40 años luz. Y eso, nuestra civilización es bastante improbable. Claro, ¿no? claro, y nuestra tecnología no llega a eso. Pues, ¿no? Hay que simplemente apuntar a Marte. Que el viaje demora creo que 2 años y medio, creo, con la tecnología que tenemos ahora, de ida, porque si a ida y vuelta son 4 años, ¿no? Pero igual, pues, no es tan fácil, ¿no? La energía, el combustible, bueno, tenemos la energía solar, ¿no? Que ayuda bastante, pero hay que tomar en cuenta que si tú vas a colonizar un planeta, tienes que llevar, pues, obviamente, al menos un grupo de humanos, una cantidad de grupo humano mínimo necesaria, ¿no? Para comenzar una colonia, y llevar alimentos, comida, agua, ¿no? Equipos, laboratorios, etcétera, ¿no? No, y tienes que tener un plan para terraformar el lugar donde vas a vivir, ¿no? Para que tú puedas cosechar, plantar, y darle, ¿cómo se dice?, los nutrientes a la tierra para que tú puedas sembrar. Y en condiciones extremas, ojo, ¿no? Claro. Es por eso que la NASA, pues, así como lo hacen en La Joya, acá en Arequipa, cerca de La Joya, la base de La Joya, ¿no? Hace sus estudios porque sabes que ahí hay condiciones extremas. Ya me acordé del otro, ese queda en California también, que le llaman el Valle de la Muerte, también un sitio que las condiciones son bien extremas, ¿no? Bien difíciles, claro. Y ahí también hacen sus experimentos, ¿no? Claro. Sería bueno también comentarles sobre algo que causó bastante polémica en el año, y fue este tema, pues, de las momias de Nazca. Bastante hablado, bastante polemizado en redes, en medios de comunicación, tratado sin seriedad en la mayoría de los casos por los medios de comunicación tradicionales, tratado con el debido respeto en otros medios, tratado con objetividad en otros programas, y tratado también de una manera muy no sé cómo llamarlo, un poco intrascendente, un poco muy a la ligera, a juego, ¿no? Pero hay algo que es bastante importante que se tiene que enfatizar. O sea, ya lo hemos tocado anteriormente en una entrevista que sostuvimos con Mario Segarra, y que incluso conversamos sobre las cosas que se venían descubriendo a lo largo de las investigaciones que estuvo haciendo el equipo de Jaime Maussan desde México, quien envió muestras a universidades de prestigio de los Estados Unidos, de Francia y de Rusia. Estas 3 universidades han estado investigando los huesos, ¿no? Analizando los huesos, y llegaron a la conclusión de que esos huesos son realmente orgánicos. Si en algún momento se habló o se pretendió decir que habían sido creados, habían ¿no? sido pegados, armados, es una cosa bastante absurda, porque para pegar esos huesos hay que tocarlos con mucha delicadeza, y quién tendría la suficiente destreza para unir huesos tan frágiles que con un simple toque se deshacen. ¿Quién podría hacer una cosa como esa? O sea, es completamente ilógico lo que se planteó en algún momento. Y otra conclusión creo que fue el ADN, ¿no? Y lógico también fue el comportamiento del Ministerio de Cultura al no querer hacer sus propios estudios, porque teniendo una comunidad de arqueólogos que se supone conocen del oficio, y lo primero que tiene que hacer la ciencia, como ustedes saben, es comprobar con sus propios medios, ¿no?, de qué se tratan estos restos, pues nunca lo hicieron y simplemente lo negaron de arranque. Y eso es algo que no se puede explicar. Y eso es algo que lamentamos, eso es algo que lamenta la comunidad internacional, porque finalmente estos restos
están siendo estudiados y ya se está desarrollando en estos momentos la cadena de ADN. Entonces, no estamos hablando simplemente de restos, de simples restos. Restos, se trata básicamente de seres que tenían 3 dedos en los pies y 3 dedos en las manos. Se han encontrado plaquetas de metales no terrestres, ¿no? En las muñecas, en el pecho. Incluso se dio el caso de que se encontraron huevos en la panza de una de las muestras, ¿no?, que se pudo descubrir, lo cual resulta bastante extraño porque es una especie no conocida. No podemos decir hasta el día de hoy si se trata de seres no humanos o extraterrestres. No podemos decirlo hasta el día de hoy. Pero lo que sí podemos saber es que son restos orgánicos, son reales y estos merecen un estudio profundo. Y hasta el día de hoy, hasta que se logre, digamos, construir la cadena de ADN, todavía tendremos que esperar para ya tener una idea más amplia de qué cosa se trata esto, de qué clase de especie, de qué tipo de especie estamos hablando. Una especie completamente desconocida para el hombre. Y esto definitivamente, el día que se descubra completamente la verdad, pues esto va a tener que pasar a los libros de historia y va a tener que transformar los libros de historia. Estamos frente a un paradigma, frente a algo que va a romper el paradigma. En aquella entrevista que sostuvimos con Mario Segarra, hizo una mención bastante interesante acerca de la investigación que venía haciendo el señor Cabrera, quien descubrió las piedras de Nazca, unas piedras extrañas, Javier Cabrera, donde estaban inscritas situaciones, ¿no?, de un tipo de vida, de una civilización que podía convivir con seres prehistóricos, de un tipo de civilización que podía hacer operaciones craneanas, trasplantes de corazón, que podía hacer cirugías y cosas por el estilo. En aquel entonces no se quiso reconocer el trabajo del señor Cabrera y nada más tuvo que llevarse todas las piedras y hacer su propio museo en su propia casa, y solo así se pudo preservar estas piedras famosas de Ica. Y cuando eso ha sido a mediados de los 60, cuando Javier Cabrera él en realidad él no encuentra las piedras, más bien es un campesino, claro, que le muestra a este doctor, porque Javier Cabrera era un doctor, le llama la atención, él lo manda a hacer unos análisis en la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no?, en la Facultad de Geología, y bueno, ya en la conclusión que sí, pues esas piedras tenían, al menos esos surcos, esas marcas, esos dibujos, sí bordeaban pues sobrepasaba casi los 3-4 millones de años, ¿no? Entonces, claro, era algo sorprendente, ¿no? Pero a pesar de eso no le dieron la debida importancia, más bien lo encubrieron. Lo encubrieron, y más bien hubo periodistas del extranjero, ¿no?, como siempre, ¿no?, se enteraron de la noticia y vinieron a investigar este tema. Entrevistaron a N veces a uno de ellos, Cabrera, JJ Benítez. Uno de ellos, JJ Benítez, inclusive él lanza su libro que se llama Mis enigmas favoritos, en donde uno de ellos, sí, el capítulo es las piedras de Ica, ¿no? Inclusive hasta ahorita está, me dice, en la casa, estas piedras están sí, en la casa del doctor Javier Cabrera, bueno, que ya falleció. Ahora lo cuida su hija. Lo cuida su hija, que está, dice, en la misma plaza de la ciudad de Ica, ¿no? Y creo que con una llamada anticipada, ¿no?, puede mostrarlo, ¿no? Bueno, en aquel entonces la persona que llevó al señor Cabrera al lugar donde estaban estas piedras fue prácticamente
censurado, fue callado, fue amenazado por el gobierno de aquel entonces para que no hablen. Muchos años después, años recientes, estamos hablando ya 2000, JJ Benítez volvió al lugar de donde se encontraron estas piedras y se volvió a entrevistar se entrevistó, con aquella persona que tuvo contacto con el doctor Cabrera, el campesino, y el campesino que le dijo, ¿no?, que habló sobre estas cosas, y ahí dijo que había sido amenazado por el gobierno militar de aquel entonces, para que no dijera realmente de qué se trataba todo esto. Lo que hemos visto con el problema de las momias de Nazca es algo similar, porque que el Ministerio de Cultura no quiera reconocer o no quiere estudiar, ¿no?, los restos, ya implica otras cosas que no tienen nada que ver con la ciencia. O sea, estamos hablando de presiones de algún sector conservador, presiones de repente de la iglesia, como bien lo planteamos como una interrogante, ¿no?, en la entrevista que publicamos en YouTube. Esperemos pues que de aquí en adelante se pueda ya saber realmente de qué se tratan estos restos, porque si se trata de una civilización, de un tipo de especie no humana, estamos hablando pues prácticamente de una que existió una convivencia, podríamos llamarlo fraternal, entre civilizaciones, ¿no?, prehistóricas, por decirlo de alguna manera, precolombinas, ¿no?, y que no tenían ningún problema y simplemente se aceptaban. Y cambiaría definitivamente, cambiaría, como tú dices, los libros de historia, ¿no? Y el impacto no solamente sería, bueno, la historia como civilización humana. Imagínense pues, el impacto que tendría en la sociedad en el aspecto político, en el aspecto religioso, ¿no? Exacto. Bueno, en sí, en las mismas personas, ¿no?, comunes y corrientes como nosotros. Caramba, o sea, cambia toda nuestra expectativa, ¿no?, de lo que nosotros queríamos, ¿no?, toda la vida, ¿no?, de que estábamos solos en este universo. Ojo que también hay que reconocer que también en el caso de las piedras de Ica hubo bastantes fraudes, eso sí, ¿no?, pero las piedras de Ica se han encontrado por miles. Sí. Hay miles de piedras de Ica. Hay canteras. Hay canteras, ¿no? Suficiente pues que una nomás sea cierta para, ¿no?, desbaratar toda teoría pues de que quiera desprestigiar, ¿no?, estas piedras de Ica. Pero mira qué interesante también el tema de las momias de Ica, que la manera como preservaron esos cuerpos con claro, con este material, ¿cómo se llama? Claro, un material blanco así. Un material blanquecino, que evita que se formen hongos, evita que prácticamente ayuda a preservar los huesos o los cuerpos de estos seres. Quizás esta civilización quiso decirnos algo, quiso que las civilizaciones venideras descubrieran que ellos existieron, ¿no? Y ahora los estamos estudiando. Y la otra vez conversábamos, ¿te acuerdas? Por ahí, de que este tema también lo sabía Maya Reich. Claro, por supuesto. O sea, nosotros conocemos a ella. Han habido estudios, me acuerdo, es una información que compartió un seguidor del programa a través de nuestra cuenta de Facebook, y me envió unas informaciones de una revista que publicaron en los años 80, en la que se hablaba pues que supuestamente habría algo debajo de las líneas de Nazca. O sea, esto ya es bastante
¿cómo podríamos llamarlo? Es bastante impactante, es una cosa muy difícil de creer, pero son teorías que un arqueólogo italiano estuvo desarrollando durante esa época. Y son teorías que las pudo incluso compartir con María Reich. María Reich sabe más cosas de las que nosotros sabemos, ¿no? María Reich sí estaba interesada en ese tema, en el tema extraterrestre, ¿ok? Y hay muchas cosas que hasta el día de hoy no se han podido divulgar, censuras quizás de los propios gobiernos, información que se tenía que divulgar a través de otras fuentes, a través de otras, ¿cómo llamarlo? Información a través de otras, ¿cómo podríamos decirlo? Otros canales con quien se pueda compartir ese tipo de información. María Reich tuvo una discípula y es la que ahorita está al mando del museo, porque en Nazca hay un museo, ¿no? El museo con su nombre. Bueno, sería interesante pues buscar al menos una declaración de ella, ¿no? ¿Qué sabía al respecto? Porque la teoría que decía María Reich era que la línea Nazca era un calendario astronómico, ¿no? Ella como matemática de formación lo veía desde ese punto de vista, ¿no? Y me parece que es la teoría más aceptable hasta ahora, ¿no? Pero surgen también obviamente otra teoría y otros investigadores que es un aeropuerto, ¿no? para visitantes extraterrestres, porque ojo que cada año nosotros conocemos las líneas de Nazca, las clásicas, ¿no? El colibrí, el mono, la araña, etc. Hay más lugares, hay otros espacios. En Palpa, inclusive cada año se descubren líneas nuevas. Sí. Se descubren líneas nuevas, o sea, no son unas 10, 15, ¿no? Debe haber cientos, ¿no? Definitivamente Nazca tiene muchos misterios guardados por descubrir y definitivamente es algo que nunca se va a terminar de saber la verdad completa, ¿no? El caso de las momias de Nazca, digamos que de alguna manera puede ayudar a empujar un poco, a revelar un poco la verdad. Es bastante curioso que en los telares Nazca siempre aparezcan seres que tienen 3 dedos en las manos y 3 dedos en los pies. Precisamente estos seres encontrados en Nazca son así, tienen 3 dedos en las manos y 3 dedos en los pies. De acuerdo también de las famosas trepanaciones, ¿no? Craneanas. Las trepanaciones craneanas. Es que las Paracas, Paracas. O sea, toda esa zona, ¿no? Nazca, Paracas, Ocucaje, Palpa, es bien interesante. Era un lugar donde había tecnología, ¿no? Y lo lamentable que, mira, ahí lo que tú decías hace un rato, el gobierno no se ocupa de eso porque existe una cantidad de huaqueros, se ha formado inclusive, como dice, una mafia, de que lamentablemente, pues, qué restos habrán ahí importantísimos, qué cerámicas, qué huesos, qué telares, con muy interesante información, que se desaparece, ¿no? De repente va al mercado negro. No, y hay muchos vestigios que están que se han ido afuera. Sí, o sea, sí. Yo me acuerdo de una foto que pudo compartir también un amigo que también está interesado en estos temas, y era un arqueólogo español que había estado en Nazca, había estado en una cantera de huesos y se tomó una foto con un cráneo de unas dimensiones alucinantes, ¿no? Algo que no es humano, definitivamente, porque era un cráneo así, ¿no? O sea, no era la clásica trepanación que es así. No estamos hablando de ese cráneo. Tipo cono, no era tipo cono, era tipo... O sea, tipo gris. Ancho por acá, sí. Tipo gris, tipo la cabeza de un gris. Ya. Y se llevó el cráneo, se lo llevó a España. Que lo encontraron en una cañica. Se lo llevó, no sé cómo, pero se lo llevó. Esa es la mafia, pues, ¿no? Entonces hay muchas mafias que vienen operando actualmente, y cuántas cosas hay que hasta el día de hoy no sabemos.
¿Y en manos de quién estarán? ¿De quiénes estarán? Entonces, mueve bastante dinero eso, ¿eh? Sí, mueve bastante dinero eso. Sí, sí. Definitivamente. Y el Perú es un país, tranquilamente Perú es uno de los 5 países en el mundo más ricos en lo que es restos arqueológicos, monumentos, etcétera, ¿no? Así es. O sea, ahí la mafia está presa en su garbanzal. Así es. Bueno, pasando a otro tema, interesante, ¿no? La criogenización. En China, esto sí, yo creo que en China, sí, me parece que en China, ya han hecho de manera, se puede decir oficial, la primera criogenización, ¿no? A una mujer. Esperan revivirla, creo que de acá a unos, me parece, 50 años. Aunque ya había antecedentes con este famoso... Se supone que con Walt Disney ya se había hecho la primera criogenia, pero parece que la China debe ser la primera China en todo caso. Pero no es la primera en todo el mundo. No, ya vio. Porque hay también rusos y ahí deben haber otros americanos también criogenizados. Que quieren vivir, entre comillas, eternamente, ¿no? Exacto. No quieren morir. Exacto. Bueno, ¿y qué cosa es la criogenización? Simplemente es el congelamiento, pero no a base de hielo, ¿no? Puede ser con nitrógeno líquido, creo que es una temperatura bien baja para mantener prácticamente sin descomposición de la materia orgánica, ¿no? El cuerpo. Y se mantiene por años, ¿no? Entonces, de acá pueden pasar 10, 15, 20 años, 30 años y, bueno, aumentar la temperatura, imagino, controlada gradualmente y quién sabe, capaz de revivir al ser humano. Han hecho experimentos, sí, se han hecho experimentos con insectos, inclusive hubo un video interesante de repente lo has visto, eso lo vi el año pasado, creo, de un pez que lo congelan, o sea, lo colocan en un recipiente de nitrógeno líquido, ¿no? Lo sacan, lo meten en lo congelan totalmente, pasa creo que unos minutos y lo vuelven a echar al agua y el pez comienza a vivir. Interesante, o sea, eso sí, buscan en YouTube, está ese video y creo que fue en China, sí, me parece que fue en China también ese experimento. Ahora, bueno, ya lo están haciendo ya con seres humanos, oficialmente China, sí, pues acá una mujer es la que se ha ofrecido para ese experimento. Otra cosa interesante que hay que destacar también de este año es la intención de hacer el primer trasplante de cabeza. Una cosa bastante, así nomás aceptarlo suena loco, ¿verdad? Pero es algo que ya es un plan que ya se está que se está desarrollando, porque en los últimos meses ya se realizó el primer trasplante de cabeza, pero en un cuerpo inerte, y se pudo conectar los vasos sanguíneos, se pudo conectar las arterias y todo eso. Ahora, para hacer una conexión con un cuerpo vivo, obviamente es una cosa completamente distinta, ¿no? Pero habían dos candidatos, ¿no? Que querían hacerse este experimento. Uno de ellos era un científico ruso y otro de ellos era un ciudadano chino que siempre mantuvo su nombre en reserva. Resulta que el científico ruso ha dicho, mejor ya no me hago esta operación. Se ofreció voluntario, ¿no? Se había ofrecido voluntario, pero me dijo, ya inmediatamente ha desertado la idea y solamente queda el chino. Pero el tema es el siguiente, que si se hace una operación, no se sabe hasta el día de hoy si es que el cuerpo va a aceptar una cabeza nueva, cómo se van a conectar los vasos. Claro. Y otra cosa es cómo está compuesto el cerebro de esa persona. Si esa persona, por ejemplo, es un desquiciado, o si es una persona que tiene desequilibrio mental, o sea, prácticamente le va a cambiar la personalidad a la persona que quiso hacerse ese experimento. Pero este ruso, o sea, le iban a trasplantar, o sea, su cabeza, le iban a sacar a este ruso su cabeza a otro cuerpo, porque creo que este ruso sufre de una enfermedad donde creo que su cuerpo sí ya prácticamente no responde. Sí. Claro, no le queda. Entonces, el tema es ese. O sea, la pregunta que tienen pues es cómo
cómo ese nuevo cuerpo podría aceptar o rechazar, claro, ¿no? un órgano un órgano distinto, claro. Y sobre todo cómo se iba a reaccionar, adaptar y cómo iba a reaccionar. O sea, es una cosa que es bastante es una incógnita prácticamente. Se han hecho, claro, también creo que se han hecho con animales, ¿no? Habrá tenido sus resultados, pero bueno, el objetivo del ser humano es hacerlo a su misma especie, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si, imagínate, qué pasaría si resulta este experimento? ¿Cuáles serían las consecuencias en el futuro? Si puedes trasplantar, pues, ya una cabeza, pues, bueno, puedes trasplantar ya cualquier cosa, ¿no? Normalmente, por ejemplo, tranquilamente, Steve Hawkins ya lo podría hacer, ¿no? Porque él sufre un parálisis prácticamente total de su cuerpo. Claro. Solamente mueve la cabeza y eso, ¿no? Entonces, y no solamente creo que estos sean los dos únicos casos en el mundo, habrá muchas miles de personas que tendrán ese problema, ¿no? Yo realmente lo veo imposible porque... Por la tecnología de ahorita. Porque si se hace un trasplante de cabeza, prácticamente sería como dos esencias, ¿verdad? Si estamos hablando del punto de vista espiritual, no habría conexión espiritual, o sea, es una cabeza de un cuerpo y es el cuerpo de otra persona. Pero se supone... Entonces no hay integridad. Pero se supone que de repente... El ánima sí existe. Pero se supone que el centro espiritual o el alma se supone que está en el cerebro, ¿no? Entonces, no, está en todo tu cuerpo. Claro, ya si vamos a lo... Entonces, por último, si hubiera conexión y simplemente hablamos de una cosa completamente artificial, ¿no? Sí, seguramente pueda funcionar, pero ya no serías tú, ya no sería tu propia personalidad, ya no sería tu forma de pensar. Serías ya otra persona. O sea, podemos ir un poquito más allá y hablar que de repente ya tus chakras no son los mismos, no sé, pues, ¿no? Exacto, había un desbalance completo en todo sentido, ¿no? Si hablamos en términos energéticos, claro, en términos de ánimas, en términos de psiquis, sería una cosa completamente distinta. O sea, habría también un conflicto entre ambos cuerpos, ¿no? Son dos cuerpos distintos que se unen. Habría que entonces preguntarle a las personas que han tenido, por ejemplo, trasplante de corazón, ¿no? De otras personas. Trasplante de corazón es más fácil, ¿no? Porque se puede adaptar. Y los otros utilizan también marcapasos y ese tipo de cosas. Y ya sabemos que sí. Bueno, una cabeza ya es otra cosa. Una cabeza es otra cosa, pues, o sea, claro. Imagínate todo el tejido que tienes, recuperar una conexión neuronal con una nueva médula espinal y que la sangre llegue a tu cerebro. Claro, la misma irrigación, la misma presión. Pero con un cuerpo extraño en tu cuerpo realmente. O sea, es una cosa bien... Una cabeza extraña en tu cuerpo. Es una cosa pero yo creo que difícil de entender. De repente a nivel biológico, de acá en el futuro sí lo van a hacer con la tecnología. A nivel biológico sí, yo creo que sí va... Yo creo que tendría que ser artificial el tema, ¿no? O sea... No, por eso te digo, o sea, a nivel biológico yo creo que en el futuro sí se va a lograr un trasplante de cabeza, ¿no? Pero ya entra el otro tema, como dices, la parte espiritual, la psiquis, ¿no? Ahí a ver si funciona. Ojo que a veces uno de los problemas también es que la sangre pues tiene que ser compatible, ¿no? Obvio. Totalmente. Claro. Y hay que tomar en cuenta que ya si no me equivoco, los japoneses ya han creado sangre artificial, ¿no? Es prácticamente exactamente lo mismo. Claro, que lo único que no han logrado todavía mejorarse en el aspecto de los glóbulos blancos, ¿no? Pero imagino que en el futuro ya lo harán, pues, ¿no? Entonces vamos a tener sangre artificial. Ya no vamos a esperar en el futuro pues una donación, ¿no? Simplemente compras tu sangre artificial para cualquier, operación o trasplante, lo que sea, ¿no? Bueno, así está avanzando la ciencia médica por ese lado al menos. Una cosa bien loca que sucedió en este año fue precisamente con algo que todos utilizamos a diario, que es el Facebook. Una inteligencia artificial inventó
un nuevo código, ¿no? Y prácticamente esto se convirtió en una amenaza para el hombre. Y hubo una discusión entre Mark Zuckerberg y Elon Musk, precisamente el hombre de SpaceX. Y bueno, al final optaron por cerrar esa inteligencia artificial, porque no se sabe precisamente qué es lo que podría pasar de aquí en adelante. O sea, el ser humano se ve amenazado por la inteligencia artificial. Ese es otro tema también que habló en algún momento Stephen Hawking, ¿no? Como una de las amenazas para el hombre de aquí al futuro. Y más antes lo habló también Isaac Asimov. Isaac Asimov con Yo Robot, Uh-huh. con su libro. La noticia fue impactante, ¿no? Facebook apagó Sí. inteligencia artificial porque creó lenguaje propio. Es alucinante eso. Pues sí, pues. Ahora, imaginemos que ya existan androides como Blade Runner. Imaginemos que ya se fabriquen androides, hombres réplicos, ¿no? Y de repente eso se convierte en una amenaza para los seres humanos. Y a los seres humanos no les queda otra cosa más que aniquilarlos. Como ¿Cómo defiendes tu especie? Como en la película Como Blade Runner. o Terminator, ¿no? Pero Blade Runner es más realista, ¿no? ¿Cómo se llama la película? Blade Runner. Blade Runner. Facebook. Otra cosa que también se pudo se dio a conocer a lo largo del año es se trata de la primera arma láser del mundo desarrollado en Estados Unidos y que ahora lo están probando en el Golfo Pérsico. Ya con fines militares. Obviamente, ¿no? ¿no? Su nombre es Laser Weapon Systems, ¿no? Sistema de armas de láser. Y bueno, básicamente funciona con láser y la luz del láser viaja a la velocidad de la luz. Es más rápido que una bala, obviamente. Es un arma de destrucción completa e infalible, ¿no? Definitivamente. Y eso, pues, si hay una tercera guerra mundial entre Estados Unidos y los norcoreanos, definitivamente Norcorea va a desaparecer del mapa. De repente quieren ya probar esa arma, ¿no? Seguramente. En pocas palabras, bueno, lo que se veía en el cine ya se ha hecho realidad. Así es. ¿No? Un arma de gran potencia, el arma láser. Y ojo que el láser es un invento soviético, de los años 50 más o menos, ¿no? Pero bueno, ya cada país ha desarrollado este magnífico instrumento. Claro, fue Pérsico, sí, pues. Hay algo bastante curioso que se ha desatado desde los últimos 2 años, 3 años atrás, sobre una nueva corriente que podríamos llamarlo anticientífica o pseudocientífica acerca de la Tierra plana. Hay muchos científicos o anticientíficos o pseudocientíficos que están sosteniendo esto, basándose en una serie pues, de indicios, ¿no? Y suposiciones también. Entonces, a lo que estamos llegando es simplemente a un tema que prácticamente está rompiendo un poco los cánones y sobre todo rompiendo los cánones de la lógica, porque romper la idea de que la Tierra es redonda sería ningunear las imágenes que normalmente envían los satélites y envían desde la estación espacial, ¿no?, hacia la Tierra. Y siempre vemos que el mundo es esférico. No solamente la Tierra es redonda. Y no solamente el mundo, todos los planetas. Y todos los planetas son redondos. El Sol, bueno. Entonces, hablar
de una teoría terraplanista realmente es una cosa bastante... Es retroceder por lo menos 600 más. Sí, y esto lo están conduciendo grupos religiosos, ¿no? Evangelistas desde Estados Unidos, y esto se está propagando por todo el mundo. Incluso acá en Perú llegaron unos expositores a hacer estas charlas, ¿no? En algunas universidades del Perú, en provincias y en Lima. En San Marcos hicieron. Incluso en la San Marcos lo hicieron. Lo cual resulta bastante inadmisible, me parece. Porque si lo estamos viendo que la Tierra es redonda desde las fotos, desde las imágenes que siempre son enviadas desde el espacio, y las fotos que normalmente toman las sondas a planetas tan lejanos como Neptuno, Júpiter, siempre son redondas, por Dios. O sea, ¿por qué tenemos que retroceder de esa manera en la ciencia? Mira, o sea, yo me enteré después de, bueno, que hicieron esta charla, esta exposición. Inclusive creo que era un geólogo, el científico supuestamente científico norteamericano, que expuso ese tema, ¿no? Que la Tierra es plana. O sea, me hubiera gustado estar ahí para ver cuáles son sus argumentos, o sea, en qué se basan, ¿no? Pero bueno, ya la charla ya fue, ¿no? La Tierra es plana. Sí, es una locura, realmente es bien extraño. Claro, hablando históricamente, pues en la época de los griegos, sí. Inclusive en la época de los griegos, hace que más de 2000 años, 2500 años, los propios indios se hablaba, decían que la Tierra es plana, pero mira, ya en esa época, si no me equivoco, creo que Ptolomeo prácticamente demostró que la Tierra era redonda, ¿no? Claro. Con ese estudio de las sombras y bueno, sí. Tuvo su método, ¿no? Como decía, los indios también. Pero es lógico, pues sí. Los indios pensaban que el mundo estaba cargado por unas tortugas. Unas tortugas, unos elefantes, una cosa así. Y pensaba que pues, miraban en el horizonte del mar y ahí se acababa, ¿no? El mar. Y los griegos tenían al dios Atlas, ¿no? Claro, que también, ¿no? Cargaba el mundo, bueno. Hay algo más que quisiéramos compartir con ustedes, es acerca de un proyecto que ha lanzado un científico peruano, ¿no? Que se basa en la reconstrucción facial con prótesis 3D. O sea, como ustedes saben, la ciencia se ha desarrollado tanto que ya se pueden hacer, como por decir, como fotocopias de partes del cuerpo, ¿no? Y luego se van desarrollando, se hacen prótesis. Es una cosa bastante interesante. Se llama Rodrigo Salazar, es un cirujano dentista, ¿no? Su proyecto de reconstrucción facial con prótesis son hechas en base a impresiones de 3D con equipos de bajo costo y software gratuito, ¿no? Esto está dedicado básicamente a personas pues, que tienen malformaciones genéticas o personas que han sufrido de repente algún accidente, como por ejemplo un incendio, o se ha quemado la cara, ese tipo de cosas. Esta tecnología de reconstrucción facial que ha podido construir el compatriota Rodrigo Salazar me parece una cosa innovadora, que hay que saludar. Es muy importante que el Perú esté presente en la ciencia y vaya desarrollando sus propios métodos, sus propias aplicaciones, ¿no? Y por supuesto su propia tecnología. Y esto ha sido difundido, mira, en Discovery Channel, ¿eh? Por supuesto. Él, creo que fue un ganador de concurso en Discovery Channel. Ahora último nomás, el 3 de diciembre. Interesante. Bueno, acá también, bueno, o sea, acá hay gente muy talentosa que con poco presupuesto hace cosas muy interesantes, ¿no? Lamentablemente todavía no hay mucho apoyo del gobierno para lo que es el desarrollo de la tecnología. No, yo creo que no es tanto apoyo de eso, sino sí hay, porque tienes Concitec, tienes todo eso. Lo que pasa es que falta gente, no hay mucha gente que haga estas cosas. Aparte de eso, las universidades, hay universidades que no están brindando suficiente calidad educativa, y hay también universidades que no tienen suficiente presupuesto para desarrollar estas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Los inventores tienen que irse
a otros países a desarrollar sus ideas. Pero, como es O sea, no es tanto un problema en sí apoyo del Estado, del gobierno. del Estado mismo, sí, claro, el Estado tiene que apoyar obviamente con incentivos, ¿no? Con dinero. Pero no crees que sea... Pero no hay mucha inventiva. Pero no crees que sea... Yo considero que debería ser prioridad que el Estado invierta en tecnología e innovación. Por supuesto. Porque eso es lo que te va a desarrollar al país. No solamente en ciencia, ¿no? Inclusive hacer estudios de investigaciones económicas, sociales, etcétera, ¿no? Exacto. Entonces, y eso es lo que los países desarrollados invierten, caramba, un 20-30% de su PBI en investigación. El Perú creo que hace creo que solamente el 0.4%. No, sí, imagínate, la educación apenas estamos en 3%. Necesitamos por lo menos un presupuesto del 6% del PBI. Por lo menos duplicarlo, ¿no? Lo mínimo. Pero ese es entonces, no sé si lo extraño o lo raro. O sea, si sabes que el desarrollo de un país, de una sociedad, es prácticamente en el desarrollo de la tecnología, de la inventiva, o sea, ¿por qué no inviertes ahí? ¿No? En la educación, obviamente, ¿por qué no inviertes ahí? Está claro que hay una mala intención de parte de las cúpulas que siempre entran al gobierno. Ya hay plata, hay dinero. Hay plata, por supuesto. Si no hubiera dinero, ya, podría decirse, bueno, pues no hay, por supuesto. Ya, pero hay. Pero hay una mala intención ahí, porque estos son manejados por un grupito de gente, ¿no? Que no quiere eso. Quiere convertir al peruano simplemente en ciudadano, en un consumidor. ¿Me entiendes? Entonces, si el ciudadano se convierte en un consumidor en lugar de ser un inventor, un innovador, obviamente vamos a tener estos problemas siempre, ¿no? Entonces, problema principalmente del tercermundismo, ¿no? Y a pesar de eso, ¿no? Siempre salen por ahí peruanos talentosos, ¿no? Resolviendo problemas. Por ejemplo, ahora último salió un científico peruano, bueno, que hizo unos estudios en Japón, pero está haciendo acá, limpiando las lagunas. Sí, se ha ido al lago Titicaca. Exacto, aplicando biotecnología, ¿no? Sí, sí lo sé. En el lago Titicaca, inclusive se fue acá a la laguna de San Juan, sí. Y lo hace solo, por su cuenta. Ahora último también, ahora la semana pasada, creo que un grupo de estudiantes, no sé qué, Universidad San Marcos, creo, ganaron un concurso sobre el desarrollo de energía, creo, renovable, ¿no? Para el tratamiento de agua, o sea, con energía renovable. Sí, justo quería comentar eso. Entonces, sí. hay iniciativas propias, imagínense, con el poco presupuesto, lo que se está haciendo. O sea, inventaron un aparato que produce agua de una sustancia, creo que es de nitrógeno, si no me equivoco. O sea, de una... ¿Qué cosa es? No me acuerdo exactamente, pero era como un aparato de la cual tú podrías extraer agua. Y eso ya se está aplicando, por ejemplo, en poblaciones rurales. Claro, poblaciones rurales donde carecen de agua y todo esto. Y fue un concurso que ganaron unos chicos de la San Marcos y que lo promovió Discovery. Discovery Channel, ¿no? Sí. Entonces hay materia prima, ¿no? Acá, muy... Bueno, y siempre digo, ¿no? O sea, el peruano siempre ha sido talentoso, esto lo tenemos de nuestros antepasados, que en condiciones difíciles geográficas, cómo han desarrollado una cultura, ¿no? Sea pre-inca o inca, ¿no? Siendo también esta parte del mundo, siendo también cuna de civilización, ¿no? Entonces, la capacidad hay, ¿no? Como que tenemos una herencia ahí genética en ese aspecto. Entonces, caramba, no tanto presionar, pero decirle al gobierno, ¿no? Inviertan en la educación, en la innovación, en la tecnología, que eso es lo que en realidad no va a salir del desarrollo. Obviamente no va a ser de noche a la mañana, ¿no? Pero por algo se va a empezar. Inclusive no es necesario desarrollarla nosotros mismos, también la podemos comprar, ¿no? Porque hay muchas cosas que ya se hicieron en otros lados, simplemente la compras, la adaptas, capacitas a tu personal. Y bueno, pues no puedes empezar de repente de acá, ya puedes empezar de acá, ya teniendo la tecnología, ¿no? El dinero hay, la plata hay, ¿no? Simplemente es tomar decisiones nomás. Por ejemplo, algo importante que se estuvo haciendo en los últimos años en el anterior gobierno es, por ejemplo, reactivar el CIMA.
que es Industria nacional de la marina, ¿no? En la industria nacional, claro. En la industria se fabrican barcos. Se reparan. Y se reparan barcos y se venden barcos a otros países. Inclusive hay países extranjeros que venían acá a hacer su mantenimiento. Bien, nos queda muy poco tiempo para terminar. Ya saben, pueden escribirnos a nuestro correo Revelaciones y Fronteras Gmail, y pueden comunicarse con nosotros a nuestro fanpage Revelaciones y Fronteras en Facebook, y ahí estaremos atentos a sus sugerencias, sus comentarios. Y bueno, continuaremos con nuestros programas, con nuevas entrevistas y nuevas informaciones hasta más adelante. Así es, cualquier comentario, como dice, sugerencia, también nos pueden mandar un inbox, ¿no?, al fanpage de Revelaciones y Fronteras. Y bien, pues se acaba el año. Quiero saludar, pues bueno, a todos nuestros oyentes, ¿no?, los que nos visitan en YouTube, ¿no?, que tengan bonitas fiestas y un excelente 2018. Antes que me olvide, quería enviarle un saludo a un oyente, a un seguidor, Aníbal Guamán, desde una ciudad que se llama Yangas, si no me equivoco, desde Ancash. Sí, muchas gracias por estar atentos siempre con nosotros, y gracias por seguirnos.